Bueno, vamos a dar comienzo a la reunión, agradecer a todos los que están aquí presentes, los que se acercaron. Bueno, principalmente la reunión del día de hoy es para hablar el tema con don José. La parte de... Adelante, José, por favor. Ya, bueno, yo en realidad ya la segunda vez que vengo para acá he estado haciendo seguimiento un poco a través de la señora Cecilia de cómo van con el tema del abogado, de la escritura, porque obviamente para que se tenga la opción de poder presentar el proyecto de todo el loteo en cualquier organismo público se requiere la figura jurídica, ya sea una fundación, una cooperativa u otra forma, como dijo inicialmente el abogado que los dejó votados. Entonces, una vez que ya se tenga esa figura, va a haber muchas más formas de poder buscar financiamiento a los distintos proyectos que se tienen que generar. Yo en este mismo minuto, por un tema de una conversación que tuve hace unas 3 o 4 semanas ya, sí, más o menos. Estoy terminando de elaborar el reglamento interno del loteo, que establece algunas formas de cómo la directiva se va a relacionar con cada uno de los integrantes del condominio, del loteo, y a la vez también establece formas para evitar cualquier tipo de conflicto. Y en caso de que haya conflictos también está debidamente indicado cómo es la forma de solucionar el conflicto. Por ejemplo, si hay un conflicto entre un vecino y la directiva, cómo ese conflicto se tiene que solucionar. ¿Para qué? Para que todo sea como uniforme, no que a este vecino se dijo de tal manera, o con este lo hicimos de otra forma. No, o sea que sea todo más uniformado, entonces también a ustedes les va a evitar problemas. Ahora, cuando ya estén constituidos como personalidad jurídica, también si hay un problema con un vecino o como sea, van a poder actuar como personalidad jurídica y poder demandar. Porque, por ejemplo, entendiendo que en la anterior sociedad o directiva había una persona que parece que ahí se anduvo arrancando con los tarros, de acuerdo a lo que me acuerdo, no tenían cómo buscar una manera legal de perseguirla, por ejemplo, con una demanda, porque tendría que ser una demanda individual de cada uno contra esa persona. Claro, como persona. Al ser persona jurídica, ustedes tienen todo el derecho de demandar a quien sea. Me podrían demandar a mí o a quien les dé algún tipo de servicio futuro. Por eso que es fundamental que ustedes se constituyan como personalidad jurídica, porque a eso ustedes les va a dar fuerza. Y lo otro que les va a permitir presentarse ante, por ejemplo, la municipalidad, aprovechando que la abogada, que entiendo les está ayudando ahora, tiene ciertos nexos con la alcaldía o con la gente de la alcaldía, les va a poder permitir llegar de otra forma. Es distinto llegar como una agrupación de vecinos, NN, a llegar con una personalidad jurídica, con un RUT, que tienen una condición a través de servicios de impuestos internos. Entonces, por eso es que yo he acentuado mucho el tema. Ahora, por otra parte, como decían en la reunión anterior, entiendo que están viendo lo de los cierros perimetrales, que más o menos eso está uniformado porque parece que se está haciendo a través de los postes con los alambres de púa. Eso va más o menos bien. Eso también les va a ayudar porque obviamente mientras más ordenado se vea cada lote, quien venga a ver o quien venga a cerciorarse si ustedes están presentando un proyecto a algún organismo público, se van a dar cuenta que aquí están organizados. Hay una personalidad jurídica, tienen un RUT asociado a esta personalidad jurídica y por otro lado están organizados como vecinos. Van a tener un reglamento interno, por lo tanto van a tener como muchos más argumentos para que las posibilidades que tengan de financiar un proyecto lo hagan o sean subvencionados con algún organismo del gobierno o también privados, que yo les decía que también aquí se tiene la ventaja que se está cerca de muchos proyectos mineros, entonces también los proyectos mineros asociados a sus proyectos de inversión anuales siempre tienen asociados proyectos de responsabilidad social empresarial. A ese tipo de proyectos hay que tratar de llegar, señora Cecilia. En el caso de las mineras, que ellos tienen fondos disponibles.
Por ejemplo, yo estoy desarrollando un proyecto en San Pedro de Atacama, por toda la calle principal de San Pedro, que es Licancabur. Y normalmente las comunidades, yo he sabido, las comunidades que son los que vivían antes en el periodo hispánico, ellos han logrado obtener beneficios bastante buenos de las mineras. Entonces yo creo que si se logra un financiamiento de algún proyecto, puede ser un financiamiento bueno. Por ejemplo, en el proyecto que les hizo Claudio Iter, hay unas zonas de áreas verdes, entonces a lo mejor ahí hay que potenciar con las mineras, como ahí asociado al tema medioambiental, y ellos también tienen inversiones en temas medioambientales, hay que aprovechar esas distintas instancias en que se pueda llegar a ellos. Y a la vez a los organismos públicos, como decía el abogado en la reunión esa, que buscar la forma, porque no hay ninguna limitación si nosotros, por ejemplo, presentáramos un proyecto de financiamiento, por ejemplo, por decir, luminarias en los accesos de las casas con el sistema de una postación y un LED, presentarlo a la Corfo, a Cercotec y a distintos organismos que son para financiar. Entonces, porque ustedes ya van a tener la personalidad jurídica. Como vecinos, ahora no lo pueden hacer. Entonces, por eso es que es súper importante avanzar rápido en eso y ojalá en el más corto tiempo posible se pueda tener en la escritura. O sea, y con eso ya empezar a ver los proyectos de desarrollo. Yo a la señora Cecilia le mandé un tema que tiene que ver con lo... Yo sé que hay algunos de ustedes que ya están viviendo acá, entonces yo le mandé a usted el tema de lo que era la captación de agua, pensando en un horizonte de 7 metros. Si es más, obviamente va a aumentar el precio. Yo estuve haciendo varias prospecciones acá en las empresas y con las maquinarias que tienen estas empresas son unos precios barbáricos, o sea, no son como para traerlo y decirle ya, dale nomás, o sea, no son accesibles. Son inviables desde el punto de vista, estamos hablando de sobre 35 millones, entonces es mucha plata. Y eso es por un lote, o sea, yo no estoy hablando. Entonces yo en algún minuto les había sugerido buscar el punto donde se captara el agua y a lo mejor a través de eso generar una red que alimentara de agua potable a todas las propiedades. Pero ahí habría que saber si esa red daría para todas. ¿Cuánto es la cantidad de agua tendría la noria, como se puede decir? Claro, y lo otro es que en algún minuto alguien me comentó que esto, como es propiedad minera de los 50 centímetros hacia abajo. De 30. O de 30, entonces hay que ver cómo a lo mejor la abogada puede saber algo de eso. Sí, porque supuestamente se decía que no era así. Ya. Yo no quería comentar nada porque primero uno tiene que verificar. Sí, yo también soy súper cauto en eso, o sea, averiguar bien antes de... Hay muchas cosas que no comento acá, porque prefiero averiguarlas bien antes de tirarlas. Claro. Lo que tengo entendido es que para allá es de 30, para acá no habría problema. Supuestamente, es un supuesto, no es tampoco... Claro. Ahí eso sí es importante verificarlo porque no hay esas cosas que nos pongamos a hacer pozos y después nos lleguen a parar porque ¿quién dio la autorización? O sea, claro. Es como cuando uno se pone a construir la casa y llega el inspector municipal a pararle la obra porque no tiene el permiso de edificación. Es una cosa así. Ahora, yo creo que acá, en este punto tan lejano de todo lo que es el ajetreo minero, no creo que debería haber mucho problema, pero sí es importante de alguna manera verificar eso, porque para estar seguros de que no tengamos algún problema futuro, o que tenga cada propietario, porque yo, por ejemplo, le pasé un presupuesto a la señora Cecilia por la captación de agua, pero de su propiedad. Y me llamó un señor, José Quesada. Sí. Me llamaba ahí, justo, ves que me llama, estoy en el aeropuerto, así que casi no lo puedo atender ahí. Pero lo voy a llamar porque está en el mismo tema, viendo el tema del agua y todo el asunto. Entonces para poder ustedes empezar a habitar acá, yo creo que lo básico es que tengan agua, y lo otro, que ya tengo también el proyecto, lo armé, digamos, que es el alcantarillado que va dotado de una fosa séptica y un pozo absorbente dentro del sitio. Entonces esas cosas en las que estoy ordenando un poco que me faltan, que estoy contrarrestando con los nuevos artículos que se cambiaron de la ordenanza general de construcciones,
para poder ver en qué lugar de la propiedad se va a tener que dejar ese tema. Ahora, yo creo... Sí. Eso tendría que ser en cada sitio, ¿cierto? Sí, porque todos los sitios tendrían que velar por eso. Claro, porque, por ejemplo, como no hay alcantarillado todavía, pero yo pensaba, yo no sé si la gente va a hacer su casa o su vivienda en medio del sitio, en un costado, tal vez por un tema futuro, pensando en que hay un colector, tal vez es bueno hacerlo adelante en la propiedad, para que no tengamos que hacer tanto gasto después en sacar el alcantarillado y conectarlo al alcantarillado que va a venir por la vía pública, porque ahí ya va a quedar desechado la fosa séptica y el pozo absorbente, ¿no? Porque si no tendrían que hacer un bañito a la antigua con un hoyo y hacerlo como el pozo negro. Entonces, y creo que sí, eso podría afectar un poco a nivel medioambiental, porque estaríamos contaminando la tierra. Entonces, y como le estamos tratando de dar, y eso es importante, señora Cecilia, a la abogada, decirle que el proyecto tiene un carácter medioambiental para que no nos limite en las presentaciones. Sí, eso ya lo tiene claro. Sí. Que eso sería la idea, trabajar con fosas sépticas hoy día los sitios. Sí, claro. Entonces, a pozo negro eso hay que olvidarlo. No, por eso, porque es una contaminación al terreno. Exactamente, en eso hay que ponerse a hacer pozo negro. Exactamente, entonces esas son las dos cosas que básicamente necesitan, porque por último el tema energético lo pueden solucionar mientras llega la electricidad con un generador. Hay unos generadores que los venden en Soimer, que son bencineros, hay otros petroleros, pero hay unos re baratos. De hecho, yo hace un par de años atrás compré un generador petrolero y venía un combo, todavía lo tengo embalado y que nunca lo he ocupado, pero es precisamente para ir a bencinero. Entonces hay alternativas, pero lo urgente, si ustedes viven acá ya, necesitan el agua y necesitan el tema del alcantarillado, y en este caso en la solución de fosa séptica y pozo absorbente, para poder empezar a habitar sin problema. Ese término, como dice usted, de fosa séptica y pozo absorbente, son ¿dos cámaras aparte? No, yo por ejemplo, si por ejemplo tengo yo mi casa aquí y mi baño está acá, yo del baño, de lo que es el WC, que es el último punto que recoge todas las aguas servidas y todas las aguas de lavado, voy a tirar una cañería hacia afuera, voy a llegar a una cámara de inspección, y después de la cámara de inspección, un metro más acá, le pongo la fosa séptica. Entonces ahí van a llegar todo lo que es lo sólido, y después de esa fosa séptica pasa al pozo absorbente, que se hace en una excavación y se rellena con bolones o con grava, y ahí llega todo lo que es el líquido. Y normalmente se le pone una pequeña loseta y se pone hoy día en el mercado está la fosa así. Sí, la fosa viene para que descante todo lo que es líquido. Claro. Y se vaya al hoyo que está relleno con líquido. Claro. Y una carpa, bueno, hoy día le pueden poner una carpa, porque el costo del hormigón, si veis eso, se eleva, pero la fosa séptica se puede hacer también, por ejemplo, se le puede colocar una tapa de madera y por el lado adentro algún fieltro, cosa que evite que salgan los olores. Y por último se le deja una chimenea así, como las típicas chimeneas de gas, para que también bote y ventile el ambiente y lo que pueda haber. Pero eso es lo mínimo necesario para que puedan instalarse. Porque si no, los podrían sacar del lote, si es que no tienen las condiciones, porque van a decir que están en condiciones muy básicas. Dentro de lo personal, lo que yo quería realizar en el terreno bajo eso, era hacer un hoyo, ¿cierto? Y comprar una de estos estanques grandes que tienen esos redones. ¿Ya? Y ahí hacer llegar la... Esa es la fosa séptica. Claro, esa es la fosa séptica. Sí. Ahora sí vamos a decir. Fosa séptica. Sí. Y como él decía, viene separado de manera que va o sea, pasan los líquidos y decanta todos los sólidos. Claro, porque en eso la ventaja que tiene es que se pueden hacer separaciones, se puede hacer la recuperación del agua también. No, claro, y después, cada un año a lo mejor, o 2 años, puede entrar un limpia fosa y les limpia la fosa y se las deja desocupadas. Entonces al final, eso, si es que el colector de aguas servidas se demorara, por ejemplo, una década en llegar, perfectamente ustedes pueden vivir sin ningún problema. Si eso en Santiago las parcelas de grado partieron así también, que no estaban urbanizadas y la gente colocaba
su estanque, que era la fosa séptica, y al lado el pozo absorbente. Entonces ahí se soluciona y ambientalmente es lo que está permitido. Por eso es que para poder ir avanzando y como somos un proyecto, entre comillas, con temas ambientales de fundamento, no podemos ir y echar todo lo que son los desechos a la tierra en sí, como tal, porque la vamos a contaminar. Entonces por eso es importante que eso lo tomen y lo maduren, ¿ah? Para poder que tengan una mínima condición de vida mientras se urbanice y se hace todo lo que se puede hacer. Hablando de ese tema, entonces en este caso para nosotros eso sería algo principal, pues, o sea, ya como que ponerlo ya a todos los vecinos que para poder empezar tenemos que tener esa cama, ¿cómo digo? La fosa séptica. Hay que tener las dos cosas, la captación del agua y la fosa séptica. Pero que aquí, bueno, no es por nada, hay muchos vecinos que están en ese sistema, porque yo he pasado varios carriles y varios que están ya pensando en la fosa séptica. Sí, pues, sí, claro. Entonces, yo mañana tengo que traer 2 fosas sépticas para acá, entonces por eso yo digo... Sí. Entonces, por eso les digo que eso es como lo inmediato para que ustedes puedan tener una condición de vida no tan precaria y que no vaya a saltar el tema, oye, escucha, aquí se instalaron, pero están súper básicos. O sea, la idea es que la inversión que ustedes vayan haciendo les vaya ayudando para que a la larga eso sirva, para que los proyectos que se presenten a distintos organismos sirvan para que tengamos la aprobación. Exactamente. Apuntar a lo ecológico en el 100% de lo básico. En el 100%, claro. Y, por ejemplo, en las mineras, yo me iría con todo lo que son las áreas verdes, de repente, no sé, a lo mejor en las calles principales, colocar árboles cada cierto tiempo, porque yo creo que una de las cosas que Calama carece es árboles, y árboles podría haber, o sea, cosas de los cuiden, ¿no? Así. Tengo otra pregunta, con respecto al trabajo que nos haría usted. Para poder hacer ese trabajo ya de la pavimentación, ¿cierto? Y la vereda, mira, eso nosotros sí o sí tenemos que estar constituidos para que usted pueda hacer el paso. No, o sea, a ver, lo que pasa es que esto, para llegar, no pensemos en que este año se van a hacer esas cosas porque es imposible. Porque primero, cuando, por ejemplo, yo me estoy poniendo en el caso de que la abogada tiene buena llegada con el director de obra o con el alcalde, pero para que puedan entrar usted a pensar de que el alcalde les va a incluir en algún financiamiento de una parte de la pavimentación, eso tiene que quedar, primero pasar por una votación que se hace con los concejales. Creo que después va al core. Y después viene recién y después que se hace todo eso y que se tiene, se va a hacer una inversión. El año que viene se debe provisionar esa plata en el presupuesto del año que viene, ¿no? Entonces, por eso es que... pero ¿qué hay que tener antes de lo que es la pavimentación así? El proyecto de pavimentación, así como se hizo el proyecto de los lotes, lo que eso eran las divisiones, ahora, amarrado a ese proyecto, va a haber que ver el tema de las calles. En algún minuto me decían que quieren hacer ciclovías, entonces todas esas cosas van a quedar en una sección, digamos, en un perfil tipo, que va a indicar el ancho de calle, si hay una ciclovía, lo que son las veredas, si es que va a haber árboles, y ahí en ese mismo proyecto hay que incluir, por ejemplo, lo que les decía yo afuera, la posibilidad de dejar todo subterráneo, electricidad, alcantarillado y agua potable. Entonces, un proyecto integral, pero pensando en que de alguna manera de distintos organismos poder financiar para que ustedes también no tengan que echarse cada rato la mano al bolsillo, porque eso, yo entiendo que eso también es complicado, porque si no, ya instalarse, tratar de hacer la casa ya es un gasto. Entonces, y lo otro, que en ese reglamento que yo estoy elaborando, estoy estableciendo algunas condiciones de construcción. También pensaba en su minuto, cuando en las primeras reuniones, de que como este es un proyecto ambiental, tratar de aprovechar la tierra, tratar de hacer como casas como con barro, madera, piedra. Acá ya está barro gredoso. Claro, pero bien gredoso. y eso por ejemplo, con un enmayado, por ejemplo, el otro día de San Pedro me traje a Calama una señora que estaba trabajando allá en unas casas en barro, que tengo que ir a verla porque no la he visto. Y ella está haciendo estas casas
y con sus manos, o sea, hace el barro y va de poquito, entonces quedé de ir a verla, pero no he tenido tiempo porque me interesa ver cómo está construyendo. Yo estoy trabajando de la misma forma, si quiere pasar a ver mi terreno, podemos pasar, Claro, porque hice entonces- una cosa donde estoy fabricando el barro. Exacto, Yo exacto. hago un barro de 21 días, Ya. yo vengo como 7 años trabajando de esta forma. Ah, ya, claro. Tengo varios métodos de lo que es trabajar la bioconstrucción. Claro, ahora también puede ser una casa que sea con el ladrillo de adobe. Sí. ¿Ah? Y eso es súper fácil porque se hacen unos cuadritos con unos listones nomás y se va haciendo y se van secando ahí mismo y después se va colocando. Eso es bastante práctico. ¿Eh? Si de repente yo estoy dejando esas dos opciones, que sea con ladrillo de adobe o que sea una construcción en base a un enmayado y después que se va colocando el barro en cama. Esa técnica que estoy explicando yo Claro. es que estoy diciendo. Claro. Entonces, lo importante en esa técnica es los sistemas de aislamiento que se le generan al adobe, para poder evitar que el adobe, por ejemplo, si llegase a llover, que no creo que sea mucho el caso, no se vaya a empezar a lavar y la se humedad. empieza, claro. ¿Ah? Entonces, esas son las cosas que me están faltando para poder entregarle a la señora Cecilia el reglamento, que les va a ayudar a ustedes también como comunidad a funcionar sin necesidad de estar litigando con cada uno de los vecinos. Entonces, va a estar todo ahí. Y la idea es que a cada vecino, como tiene sus correos, se le entregue vía correo el reglamento y ellos lo van a leer y si tienen algún problema, el reglamento les va a decir cómo tienen que actuar. Cuando hay conflicto, lo mismo, si hay un conflicto entre el vecino y la directiva, ya se va a formar un grupo de personas que van a ser como los ministros de fe y ellos van a ser los que resuelven el tema. Entonces va a evitarse con esos problemas, digamos. Pasen si quieren para estar más acá. Pueden acercarse más para acá, alrededor de la mesa. Hay más espacio para acá, se va a estar amontonando ya, mucha calor. Solución sanitaria en cada propiedad es el proyecto de pavimento básico. Y eso, independiente de que no esté la figura, se puede hacer porque después en el proyecto se le coloca el nombre del condominio, cómo se van a llamar, y el RUT y todo el asunto. Se completa la viñeta del proyecto, pero es básico tenerlo porque se va avanzando en forma paralela a lo que es la escritura. Yo no sé cuánto tiempo se van a demorar en eso. ¿No? Según no mucho, según Sí. no mucho. Lo de la constitución. Sí. Yo antes hablé con Carolina y me dijo que hoy día a la noche iba a hacer el último, lo que le faltaba, y iba a mandar información el día mañana. Ya. Y ahí le pregunté más o menos cuánto nos podríamos estar constituyendo, me dijo entre 1 o 2 semanas, dependía de Bueno. nosotros que le diéramos la fecha. Bueno. Ella el día va a mandar la información y ahí nosotros tenemos que poner la fecha y ella lo hace. Ahí van a generar la directiva que como parte de la escritura, ¿no? Claro, Son como los representantes legales de la... exacto, el respaldo que tenemos nosotros. Sí. Y ahí también es súper importante que venga establecido en la escritura, no sé si seguramente yo estoy hablando por mi experiencia, pero que venga indicado cómo funcionan para el tema de los cuoteos, para las determinaciones de, por ejemplo, voy a decir una tontería, vamos a colocar escaños en todas las casas. ¿Qué porcentaje de votación se necesita para que se apruebe? O sea, esas cosas tienen que venir indicadas en la escritura, que son como los estatutos de escrituración. Entonces, porque así también se van a evitar conflictos a futuro respecto a cómo funcionar, digamos, cuando ya tengan la figura constituida. Porque también los vecinos dicen, oye, pero escucha, ustedes están diciendo, sí, pero es que nosotros somos la figura legal, entonces, o sea, son todos, porque ahí ustedes son los representantes de ellos, pero Sí, son todas las agrupaciones. toda la agrupación, entonces, y como les decía en algún minuto, les va a servir si es que hay temas pendientes, ahí ya ustedes van a poder demandar a quien sea, si es que haya cosas pendientes, ahí ya como figura legal ya pueden demandar. Antes no se puede. Claro. O sea, se puede, pero imagínense Tiene que ser individual. 120 personas en forma individual demandando a una persona. Es mucho más difícil, claro, o sea, y no todos van a querer. Entonces, en cambio, con una figura legal es como mucho más fácil todo, de todo punto de vista. Por ejemplo, si el día de mañana usted, no sé, se les ocurrió, oye, hagamos
hagamos una compra de árboles, pero hagámosla con esta figura, entonces, como ustedes tienen RUT, pueden facturar, entonces todo va a ser más transparente, les va a permitir tener cuenta corriente, que eso es súper importante, porque también así no va a quedar la sensación de que puede haber malversación de plata. Bajo todo punto de vista, yo creo que la figura de legalizar una situación, una agrupación, les va a convenir. O sea, bajo todo punto de vista. Yo en Santiago, hace como 6 años atrás, asesoré a los artesanos de Santa Lucía. Ellos querían hacer un mall, aprovechar el terreno. Y el problema que tuvieron, porque no lo lograron, fue que para poder obtener el financiamiento, que eran como 1.800 millones, cada uno de los societarios tenía que pedir un crédito a una figura. Y en algún minuto ahí se les cayó el negocio. Claro, porque los que no tenían derecho a un crédito, a una financiación. No, claro, entonces al final ahí se les cayó el negocio. Pero estaban súper bien, y de hecho tenían una figura legal y todo, pero como no tenían ingresos, porque ellos eran artesanos, entonces vivían de lo que vendían. Y era una cuota, entonces era mínima, entonces era inviable desde el punto de vista de cómo financiarlo el proyecto para la empresa que les iba a prestar la plata. Entonces, inicialmente buscaron la figura de que cada uno hiciera, por ejemplo, si salía 1.800 millones, cada uno, no me acuerdo si eran 20 o 25 millones, cada uno que tenía que pedir prestado a la financiera. Y después el abogado de la financiera parece que les dijo, no se puede, esta figura es inviable. Así que ahí quedó la cuestión en nada. Pero a diferencia de ustedes sí tienen esa ventaja, que como ustedes son una agrupación que van a estar constituidos a través de los proyectos, y por eso que yo apelo tanto al tema de los proyectos a los distintos organismos, porque se puede llevar el proyecto de pavimentación a las mineras como a los organismos públicos. Entonces, nadie les va a impedir obtener plata de allá y para acá. Claro. Porque más encima es sin fines de lucro. Por lo tanto, a fines de año, todo lo que tienen en plata tienen que saber repartirlo. Claro. O generar una inversión para algún negocio o alguna cosa que sea para el beneficio común, digamos. Por ejemplo, yo en el reglamento tengo pensado, dejé la posibilidad de que tuvieran guardias, porque también como todos van a salir a trabajar de día o de noche, ¿qué pasa acá? O sea, ¿Quién cuida? ¿Quién protege? es medio delicado. Entonces ahí ustedes como sociedad ya van a poder buscar una empresa que les dé ese servicio. Claro, quedando estipulado se podría dar ese servicio. Claro, entonces, pero yo dejo la ventana porque es parte de las cosas que pueden darse. O sea, por ejemplo, no sé, pues a lo mejor en algún lado pueden hacer una multicancha. Está visionado una multicancha. Claro, entonces, o un salón de eventos. Por ejemplo, yo de repente esas cosas son buenas porque un salón de eventos grande, por ejemplo, les podría servir para arrendarlo, por ejemplo, para matrimonios o para empresas, y esa plata les va a quedar por ustedes. Entonces, siempre pensando en que lo que se haga sea para bien de todos. Entonces, no sé, pues un matrimonio de repente puede ser 10 millones, no sé cuánto será, pero esa plata puede servir para financiar un proyecto futuro. Entonces, por eso hay que ver qué cosas hacer para que les sirva, digamos, en el futuro, digamos, y que no todo tenga que salir de la plata del bolsillo de usted. Eso es lo importante. Ahora, volviendo al tema, en forma singularizada por cada lote, lo necesario para que ustedes se puedan instalar es agua y el tema de la solución sanitaria, que es la fosa séptica y pozoabsorbente. Y la parte eléctrica la podrían hacer a través de un generador, mientras tanto. Porque si nos vamos, también se podría hacer con el proyecto que les decía yo fuera de estas celdas fotovoltaicas, pero ahí es donde nuevamente surge la figura de la empresa guardia. Ahí van a tener que estar cuidando, no van a poder salir porque se les pueden venir a robar los postes. Entonces esa parte es como un poquito más delicada. Pero disculpa, pero es que en ese punto es una cosa que todo tiene un arreglo, porque si nos vamos a ver del sistema generador,
hay que ver costos. Supongamos que tengamos 50 vecinos viviendo acá, son 50 generadores. Cada generador hoy día diario te cuesta 10.000 pesos de benzina. Claro, claro. Nos llevamos a 30 días, son 300. Claro, Nos llevamos a 10 meses, claro, lo que pasa ¿cuánto es nos que, sale? Por eso, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto sale pagar un guardia para que...? Sí, sí. Ahora, por eso es que es importante ver qué solución conviene para como comunidad. Entonces yo en algún minuto pensaba que se podía hacer una sola captación de agua, un solo pozo inicial, y ese que reparta a través de una red de agua potable a todos los lotes del condominio. Pero también vamos a ver si se puede asegurar que efectivamente el último personaje, el que está más lejano del pozo, le llegue el agua. La misma presión. Claro, entonces yo, por ejemplo, la solución que le está dando la señora Cecilia es levantar el agua a través de una motobomba y generar un estanque Un estanque de fibra. que se gane, y que se gane presión para lo que son los artefactos interiores de la casa, digamos, lo que son de agua potable, digamos, ¿no? Para la ducha, para el califón que hay que tener también. Entonces, pero sí, efectivamente, la idea es esa, y en el tema eléctrico también se podría pensar en eso, si tampoco es una Que cuestión también tan no es viable. malo un proyecto presentarlo, porque Sí, ya sí, no estamos tan lejos de instalación eléctrica, pero un proyecto presentarlo que se puede demorar 1 año, 2 años, Claro, 4, que sea claro. un proyecto presentado. sí, sí. Seguirlo Yo por peleando. eso que, por un tema que tiene que ver más con el menor impacto, es que esto lo comentamos afuera antes que llegara usted, pero por ejemplo yo les decía que al colocar, hacer una sola excavación y colocar lo que es los ductos eléctricos, el agua potable y el alcantarillado, y a lo mejor meter unos poliductos para las telecomunicaciones, dejarlos vacíos. Entonces, cuando llegue la empresa de telecomunicaciones, oigan amigo, yo le arriendo el espacio, yo lo tengo. Usted me tablea y yo le arriendo eso. Entonces ahí tienen un ingreso. Y ustedes le van a dar una servidumbre de paso a telecomunicaciones, pero a la vez van a tener un ingreso delante de ellos. Es como cuando uno pone el letrero ahí de alguna publicidad en su terreno, es lo mismo, porque recibe una plata anual y es por un concepto de arrendo. Esto es exactamente lo mismo. Entonces ahí tienen una posibilidad, una fuente de financiamiento para ustedes, para tener plata para futuros negocios. Y ahí, como usted dice, se podría hacer a través de eso se podría hacer el proyecto eléctrico, porque al final igual va a haber que llegar a pensar en tener un transformador que dé para todo lo... Y eso obviamente pasa por un cálculo de un eléctrico nomás, eso no es más que eso, y se genera el proyecto y se agrega a lo que son los otros proyectos de pavimentación y el de agua potable y alcantarillado. Lo que es telecomunicaciones es solamente cablear nomás y las cámaras y sería, lo demás no mucho más. Pero básicamente yo creo que hay que pensar en el tema del proyecto de pavimentación. Y en la viñeta, cuando se vaya a presentar, si es tan rápido el tema, ya de aquí a 2 meses se puede tener el proyecto de pavimentación ya hecho. Yo creo que sí, según lo que lo he conversado, sí. Claro. Por eso le preguntaba a los de Chamorro, por eso le preguntaba, Sí, no, porque sí. son dos cosas que van de la Como- mano. Como él decía, llevando los proyectos, tal vez él puede aprender, porque también toda esta gente es política, entonces si ve a una gente organizada, de repente para él es súper bueno que, oye, yo ayudé a esta gente, yo financié esto, o sea... A ellos les sirven sus claro, currículos, lo claro. que conversábamos el otro día en la casa. Sí, A ellos les sirve mucho. Entonces, por eso es que hay que aprovechar ahora, porque ahora son todos amigos. sí, Entonces hay que aprovecharlos ahora. exactamente. No sé, Entonces, disculpe, no sé, pero yo creo que entre presentar un proyecto de pavimentación hoy día y mañana presentar uno de posteo eléctrico, yo prefiero hoy día presentar electricidad y mañana pavimentación. lo que pasa Es una cosa que sí, lo veo yo, prefiero una por otra. es que voy a hacer un solo alcance. Lo que pasa es que para poder presentar el proyecto de postación tiene que haberse generado primero el de pavimentación, porque permite saber a dónde, en qué parte se va a colocar la postación, Ya, porque si no, después si se lleva el proyecto oye, que en muchas partes de Santiago pasa que de repente uno va a construir una calle y tenemos están los postes postes al medio. Sí, no, sí. Claro. Entonces, el orden lógico es primero el proyecto de pavimentación. Ahora, en el proyecto de pavimentación sí se pueden incluir todas las líneas de lo que son los otros proyectos, agua potable, alcantarillado. Eso sería como presentar un solo proyecto.
como un solo proyecto. Los 3 puntos que Sí, dice bajo tierra. ¿no? sí. Entonces se ganaría porque ahí efectivamente si se tiene la llegada con el alcalde, pucha, decir, pucha, estos gallos tienen todo avanzado, porque normalmente las municipalidades tienen arquitectos, tienen ingenieros y se demoran, no sé, pues, de un alcalde a otro se demoran años en hacer un proyecto, entonces si se avanza rápido, claramente puede ser una súper buena oportunidad para él, porque para demostrar gestión. Claro. Es que ahí lo único que va a tener que hacer es poner las lucas nomás. Ahora, no creo, por la envergadura, yo le comentaba a usted que más o menos de lo que yo había calculado en el proyecto del loteo, de lo que hizo Claudio Viter, son como 69.000 metros cuadrados de pavimento. Sí, Entonces, igual es harto pavimento. es harta pega. No, y es mucha cantidad, entonces no daba que un alcalde haga todo de una tirada. Lo más probable es que tire las calles principales primero y después dejar las otras a lo mejor con base, o con un perfilado, con máquina. Pero no algo sé. ya tendríamos avanzado. Sí, Claro. sí. Eso es lo importante, empezar a avanzar. Sí. Ahora, se puede avanzar también en el proyecto de pavimentación después de hacer todo lo que es perfilar las calles, porque igual hay unos sectores que tienen mucha calamina, también es bien complicado. Puede dejarlo más parejo para la circulación. Y mientras se aprueba el proyecto, que obviamente va a ir con, como les decía yo, con un perfil tipo de acuerdo a la sección de calles. O sea, estas calles son más anchas, pero entre vecinos y vecinos son pasajes, entonces es mucho más chico. Entonces eso es otra solución, es otro perfil tipo. Y tiene otra consideración de pavimento, porque ahí no van a pasar camiones, a lo mejor no van a pasar vehículos menores, de menor peso. Los pavimentos normalmente para calcular las secciones y los perfiles tipos se calculan en base a los ejes equivalentes. Eso tiene que ver con las cargas que produce cada eje, por ejemplo, de un camión en un pavimento. Entonces, y en un pasaje igual, pero los pasajes están diseñados solamente para vehículos menores hasta camiones 3x4. A pesar de que igual de repente uno ve que se ve un tremendo camión y dice, pero ¿cómo se metió este gallo? O sea, pero tienen distintos tipos de diseño, digamos, diseño constructivo, digamos. Y eso es lo que va a quedar materializado en el plano cuando se haga el proyecto, digamos. Pero con eso, más la figura legal, obviamente se va a poder ir a golpear a distintos lados, o sea, generar reuniones, presentarlos. Yo no tengo ningún problema en eso, en ayudarlos cómo hacerlo, porque yo he presentado en algunas ocasiones los proyectos. Entonces acá, como es un proyecto o hacer una comunidad sin fines de lucro, cada proyecto va a tener asociado a lo mejor una proyección de ingresos, pero con costo final cero, porque eso es lo que normalmente las figuras jurídicas con una personalidad que es sin fines de lucro generan cada fin de año, tiene que terminar el balance en cero. No puede haber utilidad ni pérdida. Tiene que terminar en cero. Eso a ustedes les da la condición y el 1 de enero se parte de nuevo por ingresos, pero a fin de año siempre va a tener que terminar en cero. O sea, tenemos que gastar toda la plata. Hay que gastarse. Digo, bueno, buena noticia, buena Hay que gastarse posibilidad. toda la luz, así que para el año nuevo ahí tienen la plata para eso. O sea, pero eso es un poco el tema. Así hay que marchar, digamos, o sea, eso es lo lógico. Y obviamente el proyecto de pavimentación es una cosa y los otros proyectos son individuales, porque requieren el cálculo correspondiente, por ejemplo en el caso de los colectores, de las cargas, de lo que va a recibir, hay que calcular la cantidad de dotación de personas que van a vivir acá, el promedio de gente por cada lote, entonces hay estas cosas que hay que medir ahí para poder y ver la factibilidad técnica también, que eso tiene que verse en conjunto en la municipalidad. Entonces, pero yo creo que se tiene la ventaja de la cercanía con el alcalde, entonces yo creo que eso podría caminar rápido, pero va a depender de los movimientos también que se hagan. exactamente. Ajá. Así que no sé si hay dudas al respecto. ¿Dudas, chiquillos? ¿Preguntas? Por la foto está buena, esa idea está buena, pero que alcanza el bolsillo de la gente. Porque Sí, ya tenemos claro. parcelas, ojalá Claro. que todos tengamos. Sí, pero está buena esa idea de la foto.
Vecinos, los que están presentes, ¿alguno quiere dar alguna acotación? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Están conformes con todo lo que se está hablando? Están desconformes también. ¿Están desconformes Oye, también? Braulio, buenas tardes. Una consulta con el tema de los cercados de los terrenos, eso lo han tocado, lo han hablado con los vecinos, ¿cierto? Hay vecinos que están mal cercados, por ejemplo, mira, yo te voy a comentarte un caso, lo que a mí concierne, lo personal. ¿Podrías acercarte, Jesús? No sé, aquí me meto. Mira, lo que sucede es que hace un tiempo atrás, cuando se hicieron los primeros levantamientos, ¿cierto? Que teníamos el tema de la vereda y todo eso, de que teníamos que, de donde partía nuestro punto, o sea, lo que nosotros teníamos marcado, teníamos que retroceder 1 metro, ya para dejar el paso peatonal. Resulta que, chuta, a mí me pillaron volando bajo, pues entonces yo me di cuenta que mi vecino me ganó a mi terreno, porque me restó 3 metros. Mira, yo no, o sea, no soy de andarme haciendo problemas aquí o allá, me da lo mismo, porque tarde o temprano cuando se vuelva a hacer el replanteo, el vecino va a tener que correrse solito y calladito. Pero, escucha, el otro día estaba pegándome una vuelta y hay vecinos que han tomado más de lo normal. Más de lo normal. Entonces, ¿qué va a suceder cuando ahí se conversaba de que pasen las calles y se normalice todo esto? ¿Pero quién los fiscalizó a ellos cuando se tiraron Porque- un poco más adelante? No, mire, escúchame, déjeme terminar, por favor. Entonces, cuando pasen las calles, si bien es cierto, yo he visto que hay cercos que están quedando muy bonitos y a nadie le va a gustar que le echen abajo su cierre, para que se entienda. Las estacas quedaron puestas en cada terreno. Yo, si bien es cierto, no anduve día a día marcando, pero Cecilia estuvo, ¿o me equivoco, Cecilia? Ah, Sí. sí, ya, Cecilia estuvo, más otro muchacho más, y anduvieron caminando lote por lote, y quedó todo marcado para que ellos cerraran. Entonces se han tomado un poco más de lo que se debe. Entonces, mira, yo considero que, si bien es cierto, vamos bien encaminados. Del punto que estás hablando, ¿hay algún terreno específico que queráis? Sí, todo el lote que está ahí abajo a los pies, Sí. Todos, el último. todos. Excepto parece que tú, Jason, porque él se colocó como corresponde. Todos los que están en términos y límite están mal. ¿Puedo acotar algo? Sí. Bueno, la figura legal, la persona jurídica, si la persona no respeta los límites establecidos por su lote, también lo podrían demandar. Ya. Si él se pone porfiado, porque él es un vecino, pero también tiene que asumir que él ya pertenece a una comunidad. Y si él no pone en su sitio los deslindes como inicialmente se le dijeron, ustedes lo demandan. Ustedes lo van a poder demandar como sociedad o como persona jurídica. Y él va a tener que acatar. Y ahí también, ahí en el reglamento interno viene el tema de los conflictos entre vecinos, Claro. que parte de la directiva va a tener algunas, cómo resolver el tema. Entonces, si la persona a buena primera no lo hace o como usted dice es medio porfiado, bueno, legalmente, pues, y ya está, van a tener la posibilidad de sacarlo del lote. Así de simple. Entonces, por eso que tiene mucha fuerza ser una persona jurídica, porque una persona jurídica pasa más que 120 personas en forma aislada. ¿Entienden? Entonces, él es un vecino, yo creo que eso es si es que él no entra en una dinámica de funcionamiento como agrupación, se podría ir solito. Por una consulta con respecto a los terrenos. No todos los terrenos tienen los 5.000 metros cuadrados. Yo ¿Eso vi lo el plano afectaría a loteo, nosotros sí. en algo para optar a los terrenos? No, para nada. ¿No? Para nada, porque a ver, yo no estuve en esa parte, pero sé la persona que hizo todo el tema de los loteos, que trabajaba conmigo. Las divisiones, digamos. Por un tema de paralelismo, si ustedes se fijan en el plano, es como que tiró una línea recta y algunos se cuadraron bien, pero como los terrenos
iban así medio esquinados, por eso que algunos los de las esquinas quedaron más chicos, digamos. ¿Ah? Pero estamos hablando de 200 o 300 metros cuadrados menos de los 5.000, entonces tampoco es mucho. Igual es un buen terreno, pero para los efectos no les afecta en nada. Sí es importante lo que usted decía, respecto a que cada vecino respete sus deslindes, porque ahí usted perfectamente puede en el día de mañana, oiga mi amigo, usted está fuera de los límites, o se corre o iniciamos acciones judiciales. Claro, justamente a eso igual quería llegar con lo que usted menciona. Es porque yo ahora pretendo dejar el metro que tengo, o sea, que pertenece a la calle, y de ahí, de ese punto, marcan mis 47. Claro. Y resulta que mi vecino, cuando se corrió con la asesoría de otro vecino que no tenía nada que ver, dijo, no, si usted va acá, y quedó ahí. Po. Entonces, bueno, de todas maneras el cerco es mío. Claro. Pero eso, o sea, ¿por qué yo lo expongo? Para que quede en claridad de todos. Sí. Para que quede en claridad de todos. Pero como le digo, en el reglamento interno va a quedar claramente establecido cómo se van a solucionar los problemas que puedan tener entre vecinos con la directiva o a nivel de comunidad, digamos. ¿Ah? Y las distintas instancias, por ejemplo, la primera va a ser un arbitraje entre parte de la directiva, a lo mejor otros representantes de la comunidad, que a lo mejor se van a acercar a hablarle al vecino, oiga, vecino, tiene que correrse porque está de acuerdo al plano, porque tienen que pensar que ya hay un plano que los dividió, que cada cual respetó sus límites, entonces no tiene por qué él tomarse más terreno al que le corresponde. Segunda instancia, si él en la primera no dice ya, ok, vecino, sabe que vamos a tener que recurrir a una acción judicial que se va a hacer contra usted a través de nuestra persona jurídica. Y ahí él va a tener que pensar, porque ahí ustedes perfectamente podrían pedir indemnización por el acto que está haciendo él en cuanto a tomarse un terreno adicional. Entonces, por eso que la figura legal les va a ayudar a resolver todos los temas que puedan tener y sin necesidad de andarse agarrando con el vecino. Vía legal como se tiene que hacer, ¿no? Una acotación, eso no quiero tener problemas con los vecinos. Yo hablaba con Cita Andrea, ahora el topógrafo me va a marcar los otros dos lados de las costillas. Ya está cuadrado, pero para no pasarme el vecino, me va a marcar varias estacas a 20 metros y me queda derecho al tiro. Entonces, para tener un respaldo, ¿cómo lo hago para que él, porque él me va a poner estacas? Porque por el caso de que miran, va a estar justo. En este caso, tendría que hacer un certificado en papel, ya, eso claro, yo. porque eso yo entiendo que Claudio marcó los vértices, Claro, lo que pasa es que después, como los vecinos en la tercera etapa no estaban, había muy poco, entonces dijeron, este es mi terreno. Pusieron bandera Cuando hicieron la estaca, la corrieron más allá. Están comiendo un pedazo del lado mío. Siempre va a haber uno que va a quedar con menos. Es lo que menos. dice el joven allá, pues se están corriendo, entonces... Incluso había uno que quedaba en triángulo, ¿te acuerdas, Claudio? Uno que quedaba en triángulo. Habían personas que tenían incluso 2 o 3 terrenos tomados. Claro. Y todavía ni siquiera aparecen los supuestos. Exacto. No, yo tengo unos, pero los voy a certificar con el topógrafo, don Claudio. Viene el sábado ahora y él me va a marcar esta, que yo voy a tirarle cari. Yo creo que... Estoy cerrando. Yo creo que, muchachos, disculpe... Yo creo que, muchachos, vamos a tener que empezar a ver ese tema. ¿Qué sucede igual con las personas? Hay muchas personas que tienen terreno acá, si bien es cierto están pagados y todo el cuento, pero no están haciendo nada. Igual hay personas que llevan tiempo acá y no se han aparecido un día o una reunión. Entonces, en este tema en el que estamos hay que ser un tanto drástico muchas veces. Por ejemplo, no sé, hay un vecino allá, Pedrito, lleva como 6 meses y lo único que puso fue 4 palos y una bandera. Y no corresponde porque a las finales no está trazando como cooperativa, como sociedad, como comunidad o como lo que queramos ser. Porque no hay un interés. Lo otro que hay personas que están tomando las casas como día de campo y también nos va a dar un mal aspecto. Entonces, igual hay que tener cuidado con eso, muchachos. Yo considero que estamos bien encaminados. Se han hecho cosas que están súper bien y como también se han hecho otras cosas que están súper mal, pero tenemos que mejorar. Al contrario, eso que estaba hablando yo del don Claudio, que me va a marcar los 100 metros, me está cobrando 100 por los dos lados. No sé si a alguien le interesa también y lo contacta para que le ponga más estaca para que los terrenos no queden curvados para la otra parcela de algo. 100 me cobró a mí, por los dos lados. Yo tengo el frente y atrás, los dos lados, porque es más largo, entonces el viento no me deja tirar, niveles. Si con una wincha te va a quedar así.
Entonces él me va a marcar de los 100, me va a colocar varias cosas. Eso ustedes lo podrían hacer, colocan donde está cuatro el vértice, ponen uno de los postes bien afirmado y al final el otro y le tiran un alambre. Si no, igual el viento es muy fuerte acá, se lo lleva. Pero yo creo, no sé, para los vecinos si les interesa, me están cobrando 100 a mí, pero ahí el que quiera dejarlo cuadrado, ya. Porque puede tener problemas con el de al lado. No, sí, por supuesto. No, si yo le tiré alambre, como medio de verificación, súper bueno, porque al final ayuda y además que Claudio tiene también todo lo que son las cotas y todos los puntos de referencia con estación total, entonces claro, entonces él por ejemplo puede determinar en forma inmediata cuánto está corrido el vecino porque él va a tomar el proyecto y con las coordenadas que están en el proyecto las traduce a terreno y ahí va el tiro, pero este viejo tenía que ir acá y está por acá, o sea, no, ya tiene que correrse por acá. Entonces, no es malo. Sí, para que estemos todos conformes y para no tener dramas, claro, porque estamos en la reunión, habíamos poquito, entonces para que vayan comentando los otros vecinos. Ahora, lo que son los cierros, yo no es que no estoy después de nadie aquí, pero igual no es menor la inversión, porque sale como... Yo tengo justificado, eso sale como 19.000 pesos el metro de postes con alambre de púa. También lo hice con malla gallinero, que sale más caro, sale casi el doble. Entonces, igual no es menor. No es que justifique que efectivamente, como usted dice, deberían ya estar todos los terrenos cercados, pero claro, no todos de repente tienen como para hacerle. Entonces, pero como dice usted, igual ya estando con la personalidad jurídica, si hay un vecino que se demora, ya ahí van a tener un medio de presión, oiga, vecino, sabe que se tiene que empezar a poner las pilas con el cierre, con esto, con lo otro, o sea... Mientras tanto no podemos... Sí. No podemos decirle, o sea, como agrupación se le puede decir que avance, pero ya con el tema legal es más presión. Y lo otro, no solo lo que tiene que ver con el tema de hacer los cierros. También hay un tema que después se les va a venir con el tiempo en la mantención de esos cierros, porque piensen que todas las cosas no duran eternamente, entonces de repente que pasó un perrito más grande, quedó medio enredado en el alambre, pues al final se empiezan a soltar los poros, entonces también eso es importante, porque a la larga, si la idea es que todo se vea más o menos armónico, tiene que haber una conciencia y un compromiso de parte de cada dueño del loteo para mantener su propiedad, digamos. Eso también va a estar en el reglamento interno. Entonces, se le están otorgando derechos, pero también obligaciones. Y eso es súper importante que sepan distinguir lo que es un derecho y una obligación. Una consulta, ¿y eso de lo del reglamento interno, para cuándo tendríamos? Yo creo que a más tardar el día lunes próximo, yo se lo voy a llegar a la señora Cecilia, porque estoy en unas consultas del reglamento, unas modificaciones que se hicieron a la ordenanza de construcción. Lo que pasa es que yo, como en algún minuto conversamos, y la idea conceptual de este condominio es que sea algo que impacte lo menos posible el medio ambiente. La idea es que las casas, por ejemplo, puedan ser de barro. Ahora, yo sé, algún vecino en la reunión anterior me dijo, yo puse bloques de hormigón. No le van a hacer desarmar eso porque también hay un efecto, pero a lo mejor él en algún minuto puede ir estucando con barro y asemejando a la condición de algo más ecológico, ¿entienden? O sea, no voy a ser taxativo en lo que voy a poner de decir, no, tiene que ser de barro. O sea, si por ejemplo la señora Cecilia tiene su casa ahí, que la tiene con los paneles de OSB, pero bueno, en algún minuto va a tener que ponerse a tirarle barro nomás, pues si ya... Baja el barro. No le va a quedar otra. Entonces, pero la idea es que sea algo homogéneo para todos. Entonces, y no que necesariamente sea caro, ¿me entienden? Que construyan con los elementos básicos, como ustedes quieran, pero que se preserve. Por ejemplo, en Pucón, allá el alcalde tiene prohibido hacer casas de hormigón. Entonces, es todo madera, piedra, y todo tiene que ser natural. Entonces, y por eso es que el pueblo se ve tan bonito y a todo el mundo que ha ido allá le gusta, porque claro, es un pueblo que tiene una armonía y no van a transar esa armonía. Los letreros, por ejemplo, en las calles
el nombre de la calle es con madera. Sí, Entonces, todo con madera. Entonces, es algo así. Que usted, y a lo mejor a la larga en las mismas calles se puede colocar madera, no sé, por otro elemento. Así que a lo que me refiero yo es que la idea que ustedes tienen es que sea también algo que sea como un punto de referencia de algo que sea singular, distinto y que sea auténtico, porque esa es la idea, yo creo, en la final. O sea, que si se va a hacer algo, que todos estén felices de ir acá y porque tengan una condición de pertenencia a este lugar. Y para eso se tiene que tener ciertas reglas, porque si cada uno construye la pinta, pues a lo mejor después va a ser una locura. Va a perder el horizonte. Va a perder el claro. Entonces, y bueno, y lo que les decía yo con respecto a las mineras, ver la posibilidad de que financien proyectos a lo mejor de áreas verdes, no sé. Yo sé que el proyecto de Claudia está considerando unas áreas verdes, ¿no? Hay un bandejón ahí que está proyectado, entonces... Claro. Eso, o sea, con respecto a eso, yo igual hice ya averiguaciones. Pero para poder dar punto a eso necesitamos la escritura. O sea, me dijo que podíamos tener la personalidad jurídica con la persona que yo hablé. Se los comenté por el grupo de WhatsApp a los muchachos. Pensé que lo habían mencionado en la reunión anterior. Pero necesitamos la personalidad jurídica y nos podemos ganar un proyecto que es de arborización tanto como para lote y las áreas verdes que tenemos. Claro. Ahora, y los árboles son nativos. O sea, estamos hablando de chañares y todo lo que conlleva que es de la zona. Sí. Ahora, por ejemplo, no sé si en este caso se pueda dar, pero de repente se puede generar un proyecto, estoy pensando ideas al voleo nomás, de generar, por ejemplo, al fondo del terreno, generar a lo mejor una pantalla con unos postes y hacer una pantalla con malla Rachel y la humedad el ambiente de la noche, recogerla en una canaleta y llevarla a lo mejor a algún depósito y generando agua. Sí, eso se llama trapañera. Sí, se usa mucho en otras zonas, no sé si acá... Sí, acá también se puede. Nosotros en Antofagasta, que detrás de los cerros creamos una trapañera con unos amigos. Que teníamos un cultivo ahí, teníamos un lugar que no habíamos tomado y cultivábamos de esa forma. Claro, y esa agua a lo mejor, aunque sea poca, se puede llevar a un estanque y de ahí se puede a lo mejor tener agua para regar las plantas o los arbolitos a futuro. Igual con el tema de la energía eléctrica, yo he visto varios proyectos que se están haciendo acá en Chile que son con la captación más de luz solar del día. Sí. Entonces, al tener más luz dentro de la casa, se ocupa menos energía de ampolleta y cosas. Yo lo he visto y también yo creo que lo voy a implementar dentro de, bueno, no ahora, pero en el futuro cuando haga mi vivienda, claro, la captación más de luz de sol. Claro, ahora, así se ahorra mucha más energía. Ahora aquí que hay mucho viento, yo creo que también, por eso hay tanto proyecto eólico, se puede también buscar la forma de generar una turbina por cada casa a través de aspas. Entonces yo en algún minuto, hace 15 años atrás fui gerente de una concesionaria en Santiago, una autopista, me tocó construirla. Y me tocó viajar a Francia y ellos en unas concesiones estaban usando, miren, por eso es que es importante de repente recoger las ideas, porque de repente se pueden transformar en soluciones económicas. En esta autopista que quedaba entre Lyon y París, estaban implementando los camiones, era una autopista solamente para camiones de alta velocidad. Y aprovechaban a través de unas especies de embudos que tenían a la orilla de la carretera, encima de las defensas, aprovechaban todo ese chiflón de aire que entraba, de producto de la velocidad con que venía el camión, y adentro generaba que una turbina diera vuelta y generaba energía. Y tenían, eso lo tenían replicado en 86 kilómetros, que era el largo de la autopista, entre ambos sentidos. Y todo lo que era la luz eléctrica de la autopista de noche se generaba a través de esos buzones. Y como llegaba una turbina, almacenaba energía y eso en la noche producía energía. Entonces, por eso les digo que de repente hay que buscar en internet, de repente salen ideas y claro.
Claro, Porque entonces, como también estamos a la pro de lo ecológico, eso impacta menos que sí, cualquier cosa. el generador igual Claro. impacta a través del CO2, o sea, el monóxido que bota Sí. al ambiente. Sí. También Ahora, deberíamos verlo. yo no sé si han ido a San Pedro de Atacama, me imagino que sí. Ahí en la COPEC, se fijaron que la COPEC es autosustentable porque tiene una ¿cómo se llama? Una celda fotovoltaica. Son en total, creo que no son más de 15 o 16. Y en medio, de hecho, yo el otro día le saqué una foto precisamente para mandárselas porque lo encontré bueno. No sé para cuánto alcanza eso es lo que no sé. Pero de repente a lo mejor también puede ser una solución en varios puntos tener que dé para un par de casas o 3, 4 casas y hacer un proyecto individual. Yo lo he visto, Entonces, pero no me gustaría hacer un presupuesto económicamente, ver cuánto sale el presupuesto para una vivienda con el suplemento básico, una ampolleta, no sé, Claro. una lechuga. Ahí habría que tener ya las baterías para poder ir cargando la... Sí, Va a depender de eso. cuántas baterías tengamos y Pero- ¿cómo se llama el otro? El convertidor de la... sí, lo que pasa es que no sé cómo funcionará ese que está allá porque yo vi que tenían un transformador al medio que queda justo al Ya. medio y ahí es el que reparte todas las cañerías galvanizadas para los distintos celdas fotovoltaicas, pero no sé dónde están las baterías porque no están físicamente ahí, no sé cómo funciona, entonces voy a pasar a hablar con el concesionario porque quiero saber cómo lo construyeron, porque a lo mejor es una solución relativamente barata. Ustedes, como personalidad jurídica, perfectamente, miren lo que les voy a decir, perfectamente podrían importar de China los paneles, porque los paneles es lo más caro. Claro. Si lo demás lo pueden hacer todo acá. Sí. Todo acá. Con respecto a eso, yo lo puedo apoyar. Mire, yo hice las cotizaciones tanto como de sistema solar y eólico, ya, y decidí por el sistema solar. Ya. Compré un sistema de 48 volts que, Ese es con batería. claro, es con batería, es solar. Ya. Y de hecho, el eólico también consta de baterías. Ya. Salió 2 millones de pesos, ¿ya? Son cuatro paneles de 496 y baterías de 200. 4 baterías de 200, el convertidor es de 5000 y tiene un regulador de 5000. Ya. Todo eso salió ese valor, 2 millones de pesos. En cuanto a la soportación eléctrica que tiene, la capacidad sería sin recibir carga o sea, 36 horas, ¿ya? Manteniendo el costo básico que es de un hogar, o sea, un televisor y ampolletas, Ya. ¿ya? Pero si yo no recibiera carga y quiero soportar el sistema, se reduce eso de inmediato a 18 horas, pero ya tendría el refrigerador, la tele y todo lo demás. En cambio, el sistema y necesita un mantenimiento a los 8 años de vida. Ya. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo durante 18 años no le debo hacer ninguna inversión a ese sistema. Claro. El sistema eólico, si bien es cierto, voy a tener energía constante y no me debo preocupar del sol, es un poco más invasivo. Sí. ¿En qué sentido? En que ocupa espacio, genera ruido y a los 14 meses necesita un mantenimiento. Que es el cambio de poleas, eje transmisor y rodamiento, ¿ya? Ese mantenimiento a mí me cuesta 160.000 pesos, ¿ya? El valor del aspa generadora del sistema eólico, la aspa de helicóptero que todos ven, eso tiene, si hablamos de un sistema de 3000 watts, ese me sale 346.000 pesos, ¿ya? Solamente la bobina generadora. Ya. Y nada más. Yo tengo que ver el pedestal, tengo que ver ¿cuánto decía? Tengo que ver cables y el banco de batería. En total es mucho más barato, pero yo tengo que tenerle un mantenimiento más continuo, porque el primer mantenimiento es a los 14 meses y después si tú divides los 160.000 pesos de mantenimiento por 14 meses, es como ir provisionando mensualmente hasta que en el mes 14 ya tienes la plata. Claro. Entonces a lo mejor tampoco es tan caro, ¿eh? Sería una opción más rápida para tener energía continua, pero a lo que yo voy es que, bueno, ahí cada uno ve su bolsillo, si en realidad
Claro, lo que pasa es que yo les decía que tal vez la ventaja al ser persona jurídica es que ustedes pueden adquirirlo e importarlo. Entonces, porque todos estos que tienen acá vienen de China. Y por eso que, si ustedes se han dado cuenta, yo viajo todos los días de Calama a San Pedro y vi cómo se empezó a desarrollar ahora último este parque fotovoltaico y partieron hincando los postecitos y todo el asunto y de repente empezaron a llegar las cajas, pero a los 2 meses. Entonces compraron, llegaron después de 2 meses el material y ahora ya están empezando a colocar ¿se fijan? Entonces lo más caro en ese negocio es la placa, digamos. Lo demás lo pueden hacer acá en Chile. De hecho son galvanizados, pero acá se puede hacer hasta un galvanizado en frío. Entonces si tú lo reduces el efecto, lo más caro es traer el panel, el panel fotovoltaico. Entonces si se puede importar, pucha, de repente a lo mejor todas las casas se podría pensar en un proyecto así, te fijas, y sería mucho más fácil. Y lo que son todo lo que es la estructura se puede fabricar acá en Chile. Sí. Yo un día me paré ahí y me empecé a ver y no le encontré ningún brillo, si no tiene ninguna esencia. Pues igual se puede hacer proyectos a terceros. Sí, por supuesto. Sí, como agrupación para tener a todas las familias. Incluso por las compañías eléctricas hay proyectos solares. También se podría buscar, pero es que igual la compañía eléctrica va a ganarle el margen. Claro. Entonces, pero de repente al tener los paneles comprados, que ustedes los importen, es mucho más fácil porque después traer un par de viejos que se dediquen a la estructura metálica, hacen el hincado de los postes, después colocan las barras donde van apoyados los paneles, se les da la dirección que es más eficiente desde el punto de vista. Entonces, y podría ser mucho más barato que buscar una empresa, porque de hecho hay unos kits que vienen a lo mejor es con lo que tú partiste investigando, que son de los kits que vienen con unos paneles, vienen baterías, viene Sí, pero no es muy seguro. No, claro, por eso te digo. O sea, en realidad yo lo considero, porque yo igual me metí en el cuento investigando para asegurarme de comprar una sola de algo. Por supuesto, no. Entonces, es como más que nada como una estafa lo que hacen esos compadres, porque venden supuestamente muchas veces el sistema de 1200, de 2000 y de 2000 watts y le ponen montos que son atractivos, pero en general, o sea, claro, venden un kit similar, pero es de 12 volts. O sea, yo solamente con 12 volts, lo único que voy a poder, si es que puedo encender la tele 2 horas. Claro. Es muy básico. Claro, entonces igual es deshonesto. Sí, porque es publicidad engañosa, claro, porque te dicen, con esto tienen un kit para tener energía, pero en rigor no te va a durar mucho. Pero en rigor ellos legalmente están bien, porque te están ofreciendo eso. Entonces cuando te lo instalan, el que no sabe, o como tú dices, que tú investigaste, si no investiga bien uno no puede saber efectivamente qué tan bueno puede ser un proyecto, digamos. Pero yo creo que eso también puede ser una opción, o sea, que sea a nivel de comunidad y que se compren los paneles afuera y después se busca quién los instale, ¿no? Se mano de obra. Entonces, pero eso, no sé si tienen alguna duda. ¿Cuánto nos va a salir la charla? No, la charla es gratis. Eso es lo que menos cuesta. La charla es gratis. Para otra no. Vamos juntando, Lucas. Se va acumulando. Me interesa ayudarla, así que, bueno, y usted sabe hacer ¿Hay más dudas? Más dudas para atrás. ¿Consultas? Quedó bastante claro su visita. Y bueno, si está tan rápido el tema de la personalidad jurídica, yo creo que el próximo paso es el tema del pavimento, del proyecto. Yo tengo el eléctrico, tengo el arquitecto, así que... Por ejemplo, si nosotros pensamos, por ejemplo, básico, si nosotros pensáramos la próxima semana a trabajar, ¿de cuánto estaríamos hablando? que nunca me tiro haciendo una cifra sin analizarla bien, porque me puedo
puedo tirar por arriba como me puedo tirar por abajo. Entonces prefiero... Por abajo. Vamos ya. Lo que pasa es que como hay comprometidos distintas disciplinas de profesionales, cada uno tiene sus estándares de yo les puedo decir no, bájate esto, o sea, prefiero tener una conversación con ellos. Acá en la mitad de las familias son todas familias que trabajan al 3 y al 4. Sí. Hay un grupo sí que es cototudo, pero son los más cagados. No, pero a ver, para que tengan una idea, el proyecto de pavimentación, no sé, yo creo que la mitad de lo que es esto anda en el orden de los 25 millones. Solo el proyecto, no estamos hablando de meter un día, una hora de máquinas. Es solamente el proyecto, porque el proyecto lleva asociado cálculos estructurales del pavimento, porque después, cuando ustedes construyan, tiene que durarle el pavimento lo que dice el diseño del pavimento, que es lo que es para lo que firma el ingeniero. Si fuera una casa, lo mismo, el arquitecto firma y firma también estructuralmente la casa. Entonces, no es que el gallo sea un genio para diseñar la casa más bonita, no se trata de la más bonita, sino lo que se paga es el tema estructural. Que ahí va en juego la integridad también del claro, ingeniero, o sea, que está ¿se acuerdan haciendo cuando al terremoto del 29F en Concepción se cayó el edificio que iba así? Bueno, ahí hubo un tema porque el ingeniero calculista, haciéndole caso al dueño del inmobiliario, empezó a bajar la cuantía de fierro y terminó bajando la cuantía de fierro bajo la cantidad mínima que exige la norma. Entonces el gallo se apretó el cogote y ahora está preso. Sí, Está preso eso es el más que nada, porque o sea, si pedimos rebaja, al final es el juego de ellos. Si en el día de mañana hay un problema con ellos son los que dan la cara. Sí, a mí no me gustaría tampoco andar trabajando. Yo creo que el tema de la rebaja, ¿no? Yo personalmente le diría que usted haga su trabajo, ¿no? Que nos cobre lo que tenga que cobrar. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos va a dar una seguridad que usted va a hacer bien la pega. Porque ¿qué es lo que pasa? A mí me pasa un tema. Que yo voy a hacer pega y la gente dice, oye, pero bájame aquí más barato. Para mí eso ya mató la pega. Porque usted no está valorando mi trabajo. ¿Me entiende? Y eso hace que uno no tenga la gana de hacer las cosas bien, pues se lo va a hacer. Por eso yo soy de la idea de que si uno va a hacer algo, pagarlo y hacerlo bien. Claro, porque así uno, pues yo, así, si por lo que te explicaré esta falla, yo voy a poder sí o sí reclamarle a usted y usted responderme. Pero si usted me bajó, yo no tengo que por qué reclamarle, porque por algo no hizo bien la pega, porque usted no se le valoró su trabajo. Exactamente. Así es mi forma de pensar. Ahora, eso que tú dices pasa mucho. De hecho, el otro día en Facebook, alguien mate a alguien de David. Siempre necesito una empresa bueno, bonito, barato. Claro. La empresa, pero de repente lo bueno, bonito, barato es lo que al final genera más problemas. Entonces, se pueden equilibrar las cosas. Y yo creo que por eso yo no me atrevo nunca a dar un precio así, porque prefiero de repente pero igual por lo menos dio una idea para que tenga, más o menos para que claro, tengan porque en así cuenta, nosotros, porque eso es importante. claro, como dice Cecilia, con esa idea ya nosotros podemos acercarnos a los vecinos a qué nos vamos a enfrentar a la cantidad que tenemos que pagar. Porque eso en realidad la pregunta es para eso, para que los vecinos sepan cuánto es lo que vamos a tener que invertir en sí. Sí, ahora, como lo bueno es que es un condominio grande, 120, entonces también no es una gran cantidad. Si lo miran desde el punto de si lo prorratean, no es una gran cantidad. Ya, la realidad actual es que ya no somos 121 lotes. Cuando eran 118, que actual Somos nosotros, ¿no? en total la realidad somos 76. Claro, porque le explico, del lado de allá están con la organización de Jale, ¿se acuerdan que era una? Sí. Claro, entonces hasta el momento ellos ya no se van a acercar a nosotros, ya hay un tema. Que de hecho es bueno que los demás lo sepan. Lo que pasa es que nosotros ahora, para poder hacer esto, legalmente podamos avanzar, vamos a tener que dejar a estas personas afuera. Y el topógrafo nos estaría cobrando 10.000 pesos por bajar a cada terreno del plano. Entonces, nosotros ya hicimos un gasto por todo. Y al bajar a estas personas haríamos otro gasto. Entonces el día con Cecilia nos dimos el tiempo y fuimos a visitar a algunos vecinos y le explicamos el tema de la situación. O sea, otros vecinos dijeron que igual iban a ver el tema entre ellos porque son como 9 familias que están por ese lado. Y ellos iban a ver el tema y iban a ver que se quedan con nosotros. Y pues nosotros le dijimos, nosotros lo sacamos, pagamos el topógrafo para sacarlo,
si nosotros estamos ya, nos va bien y nos constituimos legalmente, si ustedes se quieren acercar a nosotros, ya no se va a poder acercar a nosotros. No, porque ustedes ya van a estar fuera de... Van a quedar constituidos, eso es importante. Sí. Solamente los que estén en el loteo, nada más. Claro. Los que estén fuera ya no van a poder entrar después. Claro, porque si ellos no se hacen parte ahora, a nosotros nos van a perjudicar, pues, porque no vamos a poder dar, no nos van a aceptar si es que falta uno o dos o tres personas. No, yo creo que desde el punto de vista legal, señora Cecilia, hay que preguntarle al abogado qué pasa en ese caso, porque en algún minuto que pueda llegar alguno antiguo que estaba y que se le ocurra devolverse. Claro. ¿Qué se puede hacer ahí? Yo entiendo que ahí hay que hacer como un adendum de la escritura para anexar los temas, pero nuevamente va a haber que pagarle al topógrafo para nuevamente... Para que otra vez haga el trabajo y se ingresa al... Claro. Ahora, mientras más son, mejor es porque es menos plata para todos, pero eso lo tienen que ver bien ustedes, porque claramente ahí hay un tema que va a ir de la mano de cómo funcionan, digamos, como directiva y a través de esta personalidad jurídica, ¿no? Pero sí es importante consultarle eso, porque a mí no se me había ocurrido eso, pero efectivamente, claro, si de repente alguien puede decir, oiga, yo me quiero ir, pues yo no quiero estar acá, no quiero pertenecer a esta... Eso debería quedar estipulado, cómo son las formas de salida de un... Porque a lo mejor, bueno, yo vivía años atrás, recién casado, vivía en un condominio, y nunca me tincó la directiva, entonces decían que las cuotas no eran obligatorias, eran voluntarias. Así que nunca vaya. Y después resulta que terminó en un fraude. El gallo tenía metido a todos los parientes, entonces al final, si las cosas no son realmente como tienen que ser, se presta para puro enredo. Ese es el problema. Entonces, mejor que quede todo clarito y ahí hacerle las consultas a la abogada, la que ahí se maneja mejor, así que... Pero mi experiencia habla de eso, o sea, cuando a uno le dicen que es voluntario, yo opté por que no, además que al gallo a mí no me tincaba, entonces no, me tinca mucho, entonces... Pero bueno, ahí es importante eso sí. Ahora, ¿y qué es lo que tienen que hacer ahí? Modificar el proyecto, digamos. Claro, hay que modificar el plano. Claro. Hay que modificarlo. De hecho, entonces está encargando. Consulta, ¿el Claudio a ustedes les pasó el proyecto en AutoCAD o solamente en PDF? En PDF. Ya, ustedes tienen que pedirlo en AutoCAD. Sí, lo que pasa es que no lo pedíamos todavía, sí. Porque como no estaba definido, que un día se quedan, que un día se van, que se corren más allá. No, lo que pasa es que independiente de, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si el día de mañana a ustedes se les ocurre, no, el Claudio está cobrando mucho, busquemos otro topo. Lo primero que le va a pedir el topógrafo o la persona que va a hacer la modificación es plano en AutoCAD. Sí, ¿Y para qué más nos sirve? ¿Ah? ¿Y para qué más nos sirve? Nos sirve como la base para el proyecto de pavimentación, por eso que yo le preguntaba. Ya. Entonces yo también lo necesito. Entonces, ahora, eso sí o sí, Claudio lo tiene que entregar. Porque no se puede quedar con esa información porque él ya cobró su honorario y ya hizo el proyecto, entonces, ahora igual, no sé, no me quiero meter. No, pero está bien que no diga eso porque eso va a ser una base que nos va a servir a nosotros. Ya, yo tengo una pregunta con eso. Yo lo que tengo entendido que en un espacio físico no pueden haber dos topografías. No pueden haber dos topógrafos en el mismo lugar. ¿Es cierto eso? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, a mí lo que me como doble levantamiento. Eso es lo que él está preguntando otra vez. Claro, y lo que usted me dice ahora, por ejemplo, ya, al tener este registro del AutoCAD de los planos, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros llamamos, como usted dijo, llamamos otro topógrafo, esa es la única forma que podría entrar otro topógrafo encima de todo lo que ya se está haciendo, ¿cierto? Lo que tiene que dejar Claudio, que no sé si lo hizo, es los puntos de referencia, que son con nivel, que tiene que quedar en monolito. Con las marcas rojas, ¿no? Claro, que es un pollo de hormigón con un fierro en medio. Ya. Claro, y eso tiene que venir indicado en el proyecto. A mí el Claudio me dijo que eso, yo le pregunté por eso, y él me dijo que eso no lo había dejado. ¿Por qué no lo había dejado puesto? Porque de momento que él hizo el trato con huertos familiares, él hizo una rebaja de su servicio, entonces cuando hizo la rebaja de servicio él dijo que no iba a pintar y hacer los puntos porque no se le estaba pagando lo que completo.
lo que yo hablé personalmente con él cuando yo le Claro, lo que pregunté. pasa es que él tiene la información, entonces tal vez él tiene que construir esos pollos. Debiera hacerlo así. Sí, o en su efecto que él venga de la cota y a lo mejor si alguien acá es bueno Le para ayude. maestrear, hagan unos cuadraditos, claro, que se pintan de color rojo, se echa un poco de mortero y al medio se le pone un fierro. Y el fierro es importante porque el Claudio tiene que dejar la cota. ¿Por qué? Porque yo el día de mañana, si me toca a mí hacer la construcción de esta calle, me voy a ir a ese pedazo y voy a poner ahí el instrumento y decir, ya, de aquí tengo que cortar esto, entonces para excavar y para sacar los nieves. Entonces, por lo que entiendo, usted ahora no podría hacer la pega si no tenemos esa parte ella del... Por eso es que eso primero tiene que venir indicado en el plano de Se lo estoy loteo. mandando. Autocar, Yo también tiene que venir indicado en el plano de loteo, primero dónde están los PR, tienen que dejarlos referenciados, porque si no, ¿cómo Hasta el momento no ante tenemos PR. cualquier topógrafo no va a poder meterse? Pues tendría que hacer todo el levantamiento de nuevo, empezar todo de nuevo. el único que sabe él, pues, el único que sabe Sí, los levantamientos. claro, Entonces, sí, si sí, llega sí, otro, ¿de dónde se agarra? Claro. Porque el único que sabe él, pues si Entonces, Entonces, lo que ahora hay lo que que habría que darle la hacer es alternativa a hablar Claudio, con él para que nos ponga los perros. Claudio, bótame un cachín. lo que hay que hacer es darle la alternativa a Claudio, porque lo que lo va a complicar, yo lo conozco, es que no va a decir, ¿y cómo los construyo? Entonces ahí algún par de viejitos de acá que le ayuden y él deja la cota correspondiente a ese PR. ¿Sí? Ahí estamos. Es que igual iba a influir en los planos de que cuando si no ingrese a influye, ¿Qué se va a ganar Influye con todo. eso? Que el día de mañana cuando se vaya a la municipalidad ya tenemos hasta los PR llegar y empezar a excavar, porque con el PR uno dice, ah, ya de este punto para abajo yo tengo que bajarme 45. Si yo no lo tengo, no sé cuánto me bajo, yo puedo decirle al man, bájale 45, pero a lo mejor era 30. esos mismos PR le sirven para uno si quiere hacer un radiel, para montar su casa, Uy, pues, se fue la niña. Claro. Permiso, se fue la niña. Entonces por eso es importante. Ahora, me llama la atención que Claudio no haya dejado los perros, porque de verdad encuentro que eso es parte de su perro. O sea, Eso fue lo que a mí me dijo él sí, cuando es yo le que pregunté. yo trabajé con Claudio. No trabajó directamente bajo mi ala, pero yo entiendo que eso es lo que tenía que haber hecho. Claro. Porque si no queda todo suelto, pues queda en el aire. ¿Cómo reconstruye? Entonces eso habría que analizarlo nomás con la otro asamblea topógrafo, directiva a ver si lo va a que me hacer. tome que me haga de nuevo el emplazamiento, que haga un nuevo plano. Y si no tengo los PR, ¿cómo se va a amarrar el gallo? Si va a tener que poner va a poner primo, va a poner sobre el PR. pagarle de nuevo foto, pues, pagarle de nuevo otra inversión más, pues, a poner de nuevo. Hay que hacer Mejor sería hablar con él y ver ese tema, porque de repente si no lo hizo porque se pagó menos, de repente darle el restante. A lo mejor ahora lo quiere hacer y lo va a cobrar y él entiende un fierro, uno hace una excavación bajita y le echa cemento. Yo entiendo que Y lo otro, lo que decía él de repente, disculpe, lo que entendí que decía él, lo otro que podemos hacer, nosotros hablar con él. Braulio, hagamos una sola reunión porque no todos están poniendo atención. Ya, lo que estaba diciendo. Entonces sería hablar con él, ¿cierto? Muchas gracias, fue la verdad. hablar con él para que él, Por los pollitos, por los pollos. él se coordine para que venga a hacer, habría que hablar con una betonera, porque de varios perros, o sea, no creo que No es uno nomás. Ya, ahora entré. Lo que usted decía recién, ya, lo otro sería que nosotros como agrupación ofrecieran, ¿no es cierto?, una cantidad de personas y ayudarle a hacer él los PR. Sería como claro, otra- porque lo que pasa es que él va a traer el instrumento, entonces él tiene que dejar un fierrito en medio de este mortero, digamos, y con la cota. Entonces esa cota, como usted bien dijo, sirve para Los niveles tuyos, para maestro. llevarlo a la casa o para que Sí, quede la casa en sí, altura, sí, porque sí. si no puede quedar más abajo del pavimento. Entonces, para todas esas cosas es importante. No, queda no. Eso tenemos que ver entonces. PR se llama. Importante. Ahora, yo entiendo que Claudio lo estaba haciendo con otra persona, porque no era él como él vino a hacer el trabajo, pero era otro el que era el que Alex ponía la Parra. mano. Alexis Parra. Alex Parra. ¿Cómo se llama? Alexis Parra. Alexis Parra. Claro. A lo mejor que le hagan el trato directo a Claudio, porque yo creo que lo va a complicar menos, porque el otro hijito parece que es más lento que un tango, ¿va? Por lo que me decía Claudio. Ah, bien. A lo mejor era el que puso, yo por eso digo, a mí, que tengo harta experiencia en todo este tipo de horas, entonces me parece ilógico que no tengan los puntos de referencia, como básico.
no va a servir Va a para servir todo. para todo. O sea, tienen que servir para todo eso. Y de hecho esos puntos son tan importantes que cuando uno, por ejemplo, construye los conectores, construye las redes, todo lo subterráneo, se necesita apoyar en eso, para saber ¿Cuánto a se qué baja la a qué alcantarilla? profundidad tiene que ir. O sea, cada cañería que va bajo tierra va a cierta profundidad. Entonces, no todas van a la misma profundidad. Entonces, va el colector, después el agua potable y la electricidad arriba. Y la electricidad lleva un ladrillito sobre el tema, lleva un plástico, y entonces cuando de repente alguien después que le salta el ladrillo, porque a veces ha pasado muchos casos que cuando no está el ladrillo, con el chuzo pasan y agarran el cable y se dan un solo guascazo. Se hace mucho en la minera. Sí, Tierra roja o una losa encima de la tubería para no menos. Claro, exacto. Entonces, pero eso yo creo que sería más conveniente que lo hablaran en forma directa con Claudio y no con el otro personaje, el que hizo acabar esa serie, porque ese es el que yo creo que trancaba más el tema. Ya. Yo sé porque Claudia a mí me contaba, sí. De hecho yo le dije, ¿por qué no tomaste tu trabajo solo? No quise, me cagué, me dijo. Entonces, yo creo que eso hablárselo directamente, aprovechando que ya está haciendo estos pololitos de venir a hacer estos levantamientos del linde ahí más. ¿Alguna otra consulta, vecinos? Está todo dicho. ¿Están todos conformes? ¿Inconformes? Sí, porque ya llevamos El cable de la batería. hora y 20. Estamos entonces. ¿Por qué no estamos conformes todos? Esperemos el tema de la escritura y ya con eso nos podemos largar, pues yo también voy a venir con los topos, no sé si voy a hacerlo con Claudio, a lo mejor me conviene hacerlo con Claudio, pero yo tengo otros topógrafos, entonces, pero a lo mejor puede ser Claudio también el que haga el levantamiento para lo que es pavimento, pero ya con la persona jurídica ya vamos a empezar a andar más rápido porque se pueden hacer muchas cosas en forma simultánea. Claro, ahí ya podemos ir haciendo cartas nomás, ir entregando las siguientes organizaciones pidiendo que nos apoyen con cierta cosa, porque siempre cuando uno pide apoyo, nunca te dan todo, te dan una parte, entonces claro. tener en cuenta qué es lo que necesitamos apoyo de por ejemplo, de Siempre hablar. piensen que ¿Cuántos lugares cada vamos uno de a ir los a- proyectos a lo a mejor la va a práctica? generar un financiamiento para usted y a lo mejor ir a buscar una parte que algún particular o algún organismo público la genere. Entonces ya por ese lado va a ser más eficiente. Ahora, siempre informa. Después, por ejemplo, cuando hay que presentar esas cosas, como van a pedir la evaluación económica, se puede subir, de manera que en rigor lo que ellos puedan dar sea más y que ustedes tengan que dar menos. O sea, ¿me entienden? Sí, entiendo. Para que eso es lo que normalmente se hace en este tipo de proyectos. Se suben un poco los costos para que los particulares no tengan que estar aportando mucho, para que sean las actividades fiscales o particulares las que pongan más plata. Así que, pero eso yo creo que a mí Jesús me gusta, ¿no es cierto? Me gustó los proyectos suyos, en realidad están re buenos. Yo creo que hay que darle la vuelta ahí para ver si se puede hacer algo con eso, porque por ahí es una buena manera de hacer sustentable el tema. Yo también, yo la verdad la otra vez igual lo conversamos un montón de veces, yo no tengo problema, estoy abierto a ayudar, pero últimamente han existido bastantes diferencias, entonces yo preferí tomar un canal neutro, ni para allá ni para acá, que se mate ni se ahorque ni después yo estoy abierto a apoyarlos a todos. Claro. Pero sinceramente hay que sanar algunas cosas, yo pienso que hay que sentarse a conversar y ver qué sucede. Pero como les digo, ahora lo que yo estoy trabajando es ver el tema de la recuperación del agua que yo mismo estoy trabajando. O sea, ya quiere decir el agua que sale de mi ducha, del lavaplato, etc. Agua gris y negra. Claro. Entonces, Bueno, eso también hay un proyecto, siempre se ha dicho cómo reutilizar, pero ahí hay que darle el segundo uso ahí para, por ejemplo, para las plantas. Claro, ahí están los biofiltros, pues uno puede recuperar esa agua así que se ocupa y se hacen biofiltros. Por ejemplo, puede ser un estanque, puede ser tarro, hay diferentes formas de llegar al tema, solo que se le hacen capas. Por ejemplo, gravilla y arena, 3 capas de lo mismo,
La arena es el colado más fino que tiene. Entonces ese componente de dos te quita la que es la grasa y el detergente. Se hacen dos cámaras iguales y de la tercera cámara ya viene uno le puede echar otras cosas que limpian y depuran el agua, como carbón, como cuarzo. La arena tiene que ir siempre, porque la arena es el colado más fino. Sí. Claro, y lo otro que se puede ocupar es estas piedras volcánicas, y yo fui a buscar piedras volcánicas porque voy a hacer ese tipo. Pero yo estoy pensando de la ignorancia y no será conveniente ya que son aguas usadas. Porque la idea es con la arena, por ejemplo, sacarle el detergente. Sí. Ya. La arena de la vida saca todo Detergente y grasa. Ya. Y la otra parte ya limpian el agua. Y la parte final se hace un estanque grande y ahí es donde uno pone plantas acuáticas. Claro. Y ahí También son como filtradores. hidropónico. claro, y esa es la última etapa del agua. Son No, de 4 a 5 etapas que yo ocupo. Y la que hice de 7 etapas salió más limpia el agua. Que fueron 2 cámaras de planta al final. Hay estos proyectos que se pueden financiar o ver con terceros, pero hay que dar ese paso primero de la persona de Julio. Claro. Lo importante es que la escritura, y con eso ya empezamos a darle color al tema. Y el Claudio se sigue agarrando pega acá, pues. Está asegurado. Dejó las cuestiones a media y sigue llegando ahí. No, pero ese viejito tiene la voluntad, yo creo que si lo contactamos se va a acercar. Sí, sí. Yo había hecho un alcance hace un tiempo ya hacia atrás, que como esto va a ser casa ya, tema rústica, igual estipular que cada casa tenga extintores de emergencia. No, sí, claro. Eso también debería quedar como estipulado dentro de un estatuto Sí, o del porque tienen que reglamento pensar interno. que no es fácil llegar los bomberos a apagar el incendio. Claro, menos para estos lados. Y menos si hay agua. Yo creo que eso es como ya, bueno, si bien es cierto, no deja de ser relevante, pero y tiene todas las razones en literal, pero es como algo más de preocupación personal, ya de cada Sí. propietario. Sí, pero hay que educar porque yo creo que igual hay muchas familias que no Hay tienen que la conciencia. Hay que estipularlo Lo porque saben, en caso pero de no cualquier tienen- situación. Muchachos, lo otro que yo quería proponerle, ¿qué les parece si se reúne un monto y compramos un container y creamos una mini comisaría, chiquillos? Si bien es cierto, si la miramos desde el punto de mira, hay cosas que suceden acá que no me están gustando. Yo salgo a caminar en las noches y sería bueno. El otro día había un container pelado de 6x3 y estaba en 600.000 pesos. Está regalado. Se gastaron 600.000 pesos en una actividad para los niños. Entonces, ¿cómo no podríamos invertir 600.000 pesos en un container y por cooperación podríamos forrarlo y después ir allá? Ir a la comisaría y decir que le tienen el espacio para que Claro. los niños puedan ganar su vuelta. Sí. Claro. Entonces, Esto lo pagará usted en el ámbito de seguridad. sí. Más que nada por la seguridad, porque ya si ven... No, pero es que, por ejemplo, cuando tú dices, como tú dices, el contenedor es barato, porque está súper barato, se pinta de color verde y blanco, y le pones una cuestión ahí, y ya al que anda en malos pasos le da su Me llama la atención, pues claro, le llama la atención. y si después se ve que llega carabinero y que por último vienen a firmar el libro, no sé lo que sea, ya la presencia de carabinero va a ayudar a que las cosas se arreglen un poquito. Y no está de más. Yo encuentro que es una, miren, y los va a dar otro plus, ¿cachai? Porque estos mismos compadres, estos políticos, los famosos chamorros y la niña esta, la Torre, si bien es cierto, igual están interesados en esto, porque después para ellos van a hacer votos. Eso es una forma de... Claro. Entonces van a decir, oye, pero mira, estos viejos tienen esto. ¿Qué pasa? No, cuidémoslas por ellos. Claro. Y la otra comunidad, ¿qué tienes? No, nada. No, esto está más organizado. Sí, claro. Entonces, nosotros igual irlo encargando. Por eso que es importante primero tener la personalidad jurídica y después ponerse a trabajar en forma paralela en varios proyectos. Se pueden hacer comisiones, uno se hace cargo de esto, todo el otro, y así se va avanzando como tú bien dices. Pero yo encuentro súper buena tu idea porque efectivamente
en esta zona el tema de seguridad, cuando ya vean que se empiezan a poblar, van a empezar a llegar también los patos malos. Entonces ahí hay que está bien, y si tú me dices prioridades, pucha, a lo mejor es prioritario tener algún acercamiento o dotar del espacio para que Carabineros venga y a lo mejor hasta se pueda hacer vigilancia, no sé, por parte de Carabineros, pero que tengan un lugar. Claro, y ellos, por ejemplo, igual tengo un montón de amigos carabineros, y ellos por estar en un punto tranquilo son los más felices porque Sí. les interesa tener el teléfono y una taza de café y Claro. terminar su parte. Claro, Nada más. exactamente. Entonces, no, yo creo que sí, me parece súper buena idea. Y lo más importante es que el contenedor está saliendo regalado. Yo andaba buscando contenedores, así que me tienes que dar el dato. Me tienes que dar el dato. Tiene su fin ese contenedor, por eso Sí. se los digo. No, está bien, súper bien. No sé qué opinan, ¿qué dicen ustedes? Nadie dijo nada, pues ahí el puro... Yo lo encuentro No, excelente. está bien, pues, ¿no? Si todo lo que sea en pro a la comunidad, todo está bien. Pues. Todo lo que sea en fines para ayudar, siempre va a estar bien. Ahora hay que hablarlo a la directiva o asamblea para que todos estén de acuerdo con la compra. Si igual es una... Hay más gente, porque aquí vimos poquitos, Sí, entonces salimos nosotros nomás. Pero hablando con la asamblea en grande. Que se acerquen todos, pero todos no creo que vengan. ¿sí? Yo creo que tenemos que citar una reunión con la asamblea para hablar de estos puntos Entonces está buena la... tanto lo que dice Jesús como lo que se está viendo ahora con el don José, ¿cierto? Don Claudio también. Y Claro, yo pensé que ya se veía ahí. Usted ya parece- Sigue penando. sigue penando. Con todos los puntos que habló, del agua, del punto del agua, topografía, todos los puntos Todo es necesario topo ahí. Sí. Es que nos falta la parte fundamental del tomo. ¿Cómo dijo que se llama la? UTR, Puntos de referencia. hay que tenerlo. Yo capaz que lo veo hoy día o mañana, así que ahí lo voy a palmetear ahí. Ya, vecinos, estamos entonces por terminada la reunión. ¿Hay algún otro punto? Jesús, No, yo nada. ¿está buena la acotación que diste? Vamos Sí, es a que hablar de verdad, muchachos, pucha, yo les digo, yo estoy re poco acá, pero cuando estoy yo salgo a darme mi encuentro. Buenas tardes, una consulta, disculpen, muy tarde quizá, pero es la inquietud. Sabe que yo tengo una parcela casi al final, ¿Ya? ¿ya? Y yo tengo cerrado el frente. ¿Tú estás en el 89? La verdad, me parece que sí. No estoy tan seguro, pero uno quizás no lo hace en el momento por falta de luz, a veces tenemos igual familia y el tema de trabajo no nos permite igual hacerlo. Pero la idea siempre es hacer algo. Y la inquietud mía es de que hay una casita dentro de la parcela que se me ha asignado. Una casita hecha. Disculpe, ¿cómo ha asignado? Don José, 90. O sea, la parcela que se me asignó a mí, que ¿Ya? hice el cierre de frente, que es de la calle de allá. El 87 Y dentro. Dentro de esa parcela hay una casita chiquitita, una casuchita, llamémoslo. Así una cosa armada para dejar cositas nomás. Y la inquietud mía es de que no sé si eso lo hicieron por hacerlo, o es que ya se le asignó a alguien, o ahí, no sé, pues es la duda que tengo yo. O sea, cuando le asignaron la parcela ya está la casita. Eso. No, Después la hicieron hicieron ahora. claro, después que yo hice el cierre, de frente, de frente. Ya, mira, yo te puedo responder eso. Lo que pasa, que pasó ahí, quien está en la actualidad es José. José, él también había pagado y se le movió varias veces para varios lados. Y un rato quedó volando. Y a ti tratamos de ubicarte como más de 2 meses. Y no se sabía nada de ti. ¿Me entiendes? Ninguna información, no teníamos número, documentación, nada. Entonces, llegó un momento de que decimos ya nosotros tenemos que avanzar en esto porque necesitamos tener el nombre de todos. Y el vecino estaba volando y la verdad que le pasamos el lugar físico. ¿Me entiendes? Qué bueno que te acercáis porque ahora podemos ver el tema. Pues, ya estando esa persona, lo que tendríamos que hacer, porque ya no hay más terreno, o sea, tendríamos que sí o sí devolver la plata. Lo que pasa es que nosotros dijimos un tiempo, lo mismo que le dijimos a don José, usted se dejó estar. Entonces nosotros necesitamos avanzar. Claro. ¿Me entiendes? Si tú te dejaste estar, pucha, yo te puedo decir
con Cecilia ambos le pasamos el terreno a don José. Y me hago cargo, ¿entiendes? Pero me digo, ¿por qué me hago cargo? Porque yo te busqué, hermano. Y no supe nada de ti. Porque yo cuando, disculpa que te corte, cuando yo pedí el terreno estaba la señora Lucía, a cargo parece, la presidenta. Disculpa, Aurelio, disculpa. Bueno, a ti te tengo por otro nombre, no otro nombre. Yo pienso que aquí hemos trabajado allá, para acá, que está aquí, que está allá, todo esto. Tú decís una cosa que te la voy a contradecir. Sí, sí, papá, no me diga. Él es fácilmente de ubicarlo. Fácilmente. Usted Porque que lo conoce, sí, usted yo también lo tenía conoce. relación con él. Usted también lo conoce. Yo creo que este muchacho que está acá al lado no lo conoce, porque es nuevo, porque todavía no le compra material. Pero muchos de los que estamos acá sabemos que el hombre vende árido. Yo no sabía que el hombre tenía un terreno acá. Hasta hace poquito que vino a buscar el material de acá. Mira, yo sabía que había una persona de árido que tenía ese terreno. Claro. No, yo no sabía que Y era él. todos sabíamos que el hombre es el que los tiene los áridos. Pero yo digo, yo no sabía que era él. Yo a él nunca le he comprado arena, nada de esa Pero cosa. mira, no voy a entrar más en discusión de esto, ni prestarle apoyo a él, ni llevártela contra ti. Porque esta reunión fue citada para escuchar al joven acá, ¿ya? Y esto, que nos va a pasar ahora en un par de minutos más, se los va a llevar a una discusión, unos dimes y diretes, ¿ya? Yo no quiero hacer falta de respeto con nadie de los que están presentes, pero sí digamos de juntarlos y conversar el asunto de él. Anduve por ahí atrás ayer y hoy, gente que tiene 3 meses los terrenos y no tienen un puto palo puesto. Un puto palo. Y el hombre que tenía ya, no sé si eran 8 o 10 palos puestos, decidimos un terreno a otra persona, siendo que de allá al lado tengo 6 terrenos que no han puesto un palo. Entonces, es cosa que tengamos que juntarnos. Aparte, porque esta reunión no se hizo por ahí. No, claro. Sí. ¿Ya? Tiene que ser otro punto. Claro, porque se hizo para escuchar al hombre cuál es el proyecto que él lo está presentando. Claro, pero él hizo una pregunta. Sí, no, por eso. ¿Ya? Para que Sí, pues terminemos de podríamos escucharlo acá. juntarnos en otra ocasión, si tiene razón Francisco, digamos. Tiene razón, podríamos juntarnos y ver tu tema en otro momento. Pero yo lo que te digo era para que tú supieras también, pues, por qué se tomó la decisión. No es que te quisiéramos dejar de lado. Pero como dice Francisco, vamos a tomar este tema en otra ocasión. Porque tienes razón. Teníamos que hablar del tema de un poco. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. No, está bien. A ver, hombre, si vamos. ¿Estamos entonces? ¿Estamos, chiquillos, terminamos? ¿Listo? ¿Damos por terminado? ¿No les queda ninguna duda? Chao, vecinos. Saluden a la ¿Puedo hacer un cámara. cafecito? Bueno, Vamos. podría ser.